17 años de dedicación, borrados en un instante. Una profesora de literatura adorada por sus alumnos es acusada de lo impensable y expulsada sin piedad por aquellos en quienes confiaba. Esta no es solo la historia de un despido injusto, es la crónica de una conspiración interna y el retrato de una caída devastadora. Hemos analizado esta impactante jornada de 7 años. Seguiremos el rastro de la envidia que envenenó los pasillos del colegio y la maquinaria administrativa que intentó triturar su alma. Veremos cómo la mujer que inspiraba a cientos terminó vendiendo paquetes de internet en un cubículo, creyendo que su vida había terminado. Sus enemigos creyeron que habían ganado, pero en silencio, el alumno que ella salvó cuando no era nadie y que ahora era millonario, estaba a punto de regresar y tenía un plan. Sigue compartiendo estas historias, pues cada una es un recordatorio de que la resiliencia humana es más fuerte que cualquier injusticia. Suscríbete para no perderte las próximas jornadas que prueban que nuestro valor no depende del reconocimiento ajeno, solo de la verdad de quien elegimos ser. Pilar Fernández tenía las manos manchadas de tiza blanca cuando miró por última vez el aula vacía del Colegio San Bartolomé, en Sevilla. Eran 17 años de dedicación absoluta impresos en las paredes de aquella clase, 17 años de sueños plantados en corazones juveniles, de madrugadas preparando lecciones que iban más allá de los libros de texto, de creer firmemente que la educación era la única puerta real para la transformación. Pero aquella tarde de junio, bajo el calor sofocante de Andalucía, todo lo que había construido se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. La profesora de literatura tenía 42 años y una reputación impecable. Los alumnos la adoraban no porque fuera permisiva, sino porque ella veía más allá de las notas. Veía potencial donde otros veían fracaso. Veía historias no contadas detrás de cada mirada esquiva. Su metodología era poco ortodoxa. Llevaba a los alumnos a leer al parque, organizaba círculos de debate donde los jóvenes podían discrepar de ella sin represalias, usaba música flamenca para enseñar métrica poética. Pilar no solo enseñaba literatura española, hacía que los adolescentes entendieran que sus propias vidas eran narrativas en construcción y que ellos eran los autores. Entre todos sus alumnos, Nicolás Herrera ocupaba un lugar especial en su corazón pedagógico. El niño de 13 años había llegado al colegio a mitad del año escolar, trayendo consigo solo una mochila raída y un silencio demasiado pesado para su edad. Hijo de Teresa, una mujer que limpiaba casas para mantener a su hijo sola después de que el marido los abandonara, Nicolás estudiaba en el San Bartolomé solo porque había conseguido una beca completa destinada a alumnos de bajos ingresos. Usaba el mismo uniforme desgastado todos los días. Se sentaba siempre al fondo de la clase y sus cuadernos estaban llenos de anotaciones en los márgenes, dibujos intrincados, frases sueltas, preguntas que nunca hacía en voz alta. Pilar se dio cuenta de inmediato. Aquel chico tenía una mente brillante aprisionada por la timidez y la sensación de no pertenecer a aquel mundo. Mientras otros profesores lo ignoraban, o peor, lo trataban con la condescendencia reservada a los alumnos problema, ella comenzó a quedarse después de clase para conversar con él. Descubrió que Nicolás leía compulsivamente, tomaba libros prestados de la biblioteca municipal y devoraba clásicos que sus compañeros consideraban imposibles. Discutía a Cervantes con una profundidad sorprendente, cuestionaba las motivaciones de Don Quijote, veía capas de significado que la propia Pilar solo había percibido en la universidad. Durante 2 años, la profesora se convirtió en más que una educadora para Nicolás. Se convirtió en la primera persona que verdaderamente creyó en él. Le prestaba libros de su biblioteca personal. Se quedaba 1 hora extra todos los martes y jueves para ayudarlo a prepararse para concursos de escritura. Escribía cartas de recomendación para programas de enriquecimiento académico. Cuando Nicolás ganó el primer lugar en el concurso regional de ensayos para estudiantes de secundaria, con un texto conmovedor sobre la dignidad de los trabajadores invisibles, Pilar lloró de orgullo en la ceremonia de premiación. Teresa también estaba allí, con su único vestido de domingo, mirando a su hijo como si viera un milagro. Pero no todos celebraban el éxito de Nicolás o la dedicación de Pilar.
Rosario Campos era profesora de matemáticas en el mismo colegio, y a sus 50 años cargaba con una amargura que la vida académica no había logrado disolver. Enseñaba allí desde hacía 23 años, siempre cumpliendo horarios, siempre siguiendo el currículo al pie de la letra, siempre esperando el reconocimiento que nunca llegaba. Veía a Pilar, más joven, más querida por los alumnos, constantemente elogiada por los padres como un insulto personal. La envidia creció como mala hierba en su pecho cuando el director Eugenio Salazar mencionó casualmente, en la sala de profesores, que estaba considerando nombrar a Pilar como coordinadora pedagógica, un puesto que Rosario codiciaba secretamente desde hacía años. Eugenio Salazar, por su parte, era un hombre de apariencias. Director del San Bartolomé desde hacía 5 años, se preocupaba más por la imagen del colegio en las redes sociales que por la calidad real de la enseñanza. Usaba trajes caros, conducía un Mercedes que parecía incompatible con su salario, y tenía la irritante costumbre de atender llamadas personales en medio de las reuniones pedagógicas. Para él, profesores como Pilar eran problemáticos, creaban expectativas en los alumnos, cuestionaban sus decisiones administrativas, ponían la educación por encima de la eficiencia. Cuando ella protestó contra el recorte de fondos de la biblioteca para invertir en marketing educativo, él pasó a verla como una piedra en su zapato. La tormenta comenzó de forma sutil, pequeños comentarios venenosos de Rosario en la sala de profesores. Claro que Pilar tiene tiempo para quedarse después de clase, no tiene familia esperándola en casa. ¿Será apropiado que una profesora cree ese tipo de vínculo especial con un alumno específico? Solo me parece extraño que siempre elija precisamente a los chicos para darles atención extra. Las palabras eran cuidadosamente elegidas, plantadas en el terreno fértil del cotilleo y los malentendidos. Luego vinieron las preocupaciones, llevadas formalmente a Eugenio. Rosario redactó una carta cuidadosamente formulada, firmada también por otros 2 profesores que ella había manipulado, expresando inquietud sobre el comportamiento inapropiado de Pilar, sobre favoritismo evidente, sobre relaciones que sobrepasaban los límites profesionales apropiados. No la acusaba directamente de nada específico, era demasiado inteligente para eso, pero plantaba dudas, creaba sombras donde antes solo había luz. Eugenio vio una oportunidad. Librarse de Pilar resolvía su problema de disidencia interna y le daba la apariencia de un director vigilante, preocupado por los protocolos adecuados. Convocó a Pilar a una reunión sin previo aviso un viernes por la tarde. El despacho del director olía a ambientador sintético de lavanda cuando ella entró, sin saber que aquellos serían sus últimos minutos como profesora del San Bartolomé. «Ha habido denuncias», dijo Eugenio sin preámbulos, sin siquiera ofrecerle una silla. «Comportamiento inapropiado con alumnos, favoritismo, conducta que no se corresponde con los valores de esta institución». Pilar sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué denuncias? ¿Qué comportamiento? ¿De qué exactamente se me acusa?» «Usted sabe de lo que hablo. La relación inapropiada con el alumno Herrera, los encuentros privados después de clase, los regalos». «¿Regalos? Le presto libros, le doy apoyo académico, como debería hacer cualquier educador comprometido». Eugenio hojeó unos papeles con fingida seriedad. «Tenemos testimonios de colegas preocupados, tenemos protocolos que seguir. El Consejo Administrativo ha decidido que lo mejor para todas las partes es rescindir su contrato. Inmediatamente. Esto es absurdo. Es una injusticia total. ¿Ni siquiera van a investigar? ¿Van a escucharme? La decisión está tomada, señorita Fernández. Por favor, recoja sus efectos personales hoy mismo. Seguridad la acompañará». La humillación fue meticulosamente orquestada. Pilar tuvo que vaciar su escritorio con un guardia observándola, como si fuera una criminal. Colegas que antes la saludaban ahora desviaban la mirada. Rosario pasó por el pasillo con una expresión de falsa compasión que apenas disimulaba el triunfo. Nadie preguntó su versión, nadie defendió su reputación, nadie cuestionó la sospechosa conveniencia de aquellas vagas acusaciones. Cuando intentó despedirse de Nicolás, se lo impidieron. «Es mejor que no tenga más contacto con los alumnos», dijo el guardia, como si ella fuera una amenaza. El niño vio desde lejos, por la ventana del aula,
a su profesora saliendo del colegio cargando una caja de cartón con sus libros, sus portarretratos, sus 17 años reducidos a objetos que cabían en 60 centímetros cuadrados de cartón ondulado. En los días siguientes, Pilar intentó luchar, buscó abogados, pero los honorarios estaban fuera de sus posibilidades. Intentó llevar el caso al sindicato de profesores, pero su despido había sido técnicamente dentro de los parámetros legales, contrato temporal no renovado, sin necesidad de justificación detallada. Buscó periodistas, pero nadie se interesó por la historia de una profesora despedida de un colegio privado. Era solo una trabajadora descartable, más en una ciudad llena de ellas. La reputación de Pilar fue destruida de forma invisible pero eficaz. Rosario se aseguró de que la historia circulara entre otros colegios. No eran acusaciones formales, solo insinuaciones en conversaciones de pasillo, correos electrónicos vagos intercambiados entre directores, ese tipo de mancha que no necesita ser probada para ser efectiva. Cuando Pilar se presentaba a vacantes en otras escuelas, era educadamente rechazada. Su currículum es excelente, pero lamentablemente la vacante ha sido cubierta. Hemos recibido referencias mixtas. Quizás sea mejor buscar oportunidades fuera del sector educativo. 3 meses después del despido, Pilar trabajaba como cajera en un supermercado. 6 meses después, daba clases particulares esporádicas para pagar el alquiler de un piso minúsculo en un barrio que olía eternamente a fritura. 1 año después, aceptó un empleo en un call center, vendiendo paquetes de internet a personas que no querían ser molestadas. Su título universitario, sus especializaciones, sus 17 años de experiencia, nada de eso importaba cuando pasaba 8 horas al día en un cubículo sin ventanas, repitiendo guiones de ventas, con unos auriculares apretando sus sienes. Nicolás intentó mantener el contacto. Apareció en la puerta de su casa una vez, traído por su madre, con una carta escrita a mano diciendo que ella era la mejor profesora que había tenido. Pilar recibió la carta con una sonrisa que no llegó a sus ojos y dijo que él necesitaba concentrarse en sus estudios, que ella estaba bien, que no necesitaba preocuparse, pero por dentro, algo esencial estaba muriendo. Cada día en el call center era una gota de ácido en su alma. Cada vez que alguien le gritaba por teléfono, cada vez que su supervisor la reprendía por no alcanzar metas imposibles, cada vez que volvía a casa tarde por la noche con los pies doloridos y la voz ronca, sentía que se estaba transformando en alguien que no reconocía en el espejo. La injusticia no dolía solo en el pasado, dolía en el presente continuo. Era el dolor de despertar todos los días sabiendo que había sido castigada por hacer exactamente lo que debía, preocuparse por sus alumnos. Era la impotencia de ver a Eugenio continuar como director, a Rosario ser ascendida a subcoordinadora, mientras ella misma se volvía invisible. No había tribunal para ese tipo de injusticia. No había reparación posible. El sistema no estaba roto. Estaba funcionando exactamente como había sido diseñado, protegiendo a los que ya tenían poder y descartando a los que osaban desafiarlo. 5 años pasaron así. Pilar tenía 47 años y parecía tener 60. La pasión en sus ojos se había apagado. Ya no leía por placer. No visitaba más librerías. Evitaba pasar cerca de escuelas porque la visión de niños con mochilas le provocaba un dolor físico en el pecho. Había perdido contacto con antiguos amigos del mundo educativo. Era demasiado humillante explicar dónde estaba trabajando, fingir que todo estaba bien. Se aisló en una rutina mecánica. Trabajo, casa, supermercado, casa, trabajo. La vida se había convertido en una cuestión de supervivencia, no de significado. Una noche de invierno particularmente cruel, Pilar salió del call center a las 11 de la noche, después de un turno doble para cubrir a una colega. Llovía torrencialmente y había olvidado el paraguas. Esperó 20 minutos en la parada del autobús, empapada, viendo pasar 3 autobuses llenos sin parar. Cuando finalmente logró subir a uno, llegó a casa temblando de frío, con el inicio de una fiebre que sentía arder detrás de sus ojos. Su piso estaba helado, ahorraba en calefacción. Se cambió de ropa con dedos entumecidos. Preparó un té con la última bolsita que tenía. Se sentó en el sofá raído que había heredado de una vecina
y simplemente se derrumbó. No fue un llanto dramático, fue un sollozo silencioso que provenía de un agotamiento que iba más allá de lo físico. Era el agotamiento de cargar con 5 años de rabia, de resentimiento, de sentirse impotente e invisible. Miró alrededor del minúsculo piso. Una estantería con algunos libros, vendió la mayoría. Una mesa que servía de cocina y escritorio. Paredes manchadas de humedad que el casero nunca arreglaba. Ninguna foto, ningún objeto personal que trajera alegría. No era un hogar, era un lugar donde ella guardaba su cuerpo entre turnos de trabajo. No aguanto más, susurró al piso vacío. No era una petición de ayuda ni una oración. Pilar había perdido la fe en cualquier fuerza benevolente mucho tiempo atrás. Era simplemente una constatación. Estaba rota de todas las formas posibles. Ya no tenía energía para estar furiosa, para planear algún tipo de justicia, para imaginar que las cosas mejorarían. Era una rendición absoluta. Se durmió en el sofá con la taza de té a medias, la fiebre subiendo, soñando con el aula del San Bartolomé, con el olor a tiza y papel viejo, con el rostro de Nicolás cuando entendió por primera vez la ironía en un poema de Lorca. Despertó a la mañana siguiente con el cuerpo dolorido y la mente extrañamente clara. La fiebre se había roto durante la noche, dejándola débil, pero lúcida. La luz gris del amanecer entraba por la ventana sin cortina. Pilar se quedó acostada, mirando el techo con goteras, y una pregunta surgió en su mente con una nitidez cortante. ¿En quién me he convertido? No era la pregunta autocompasiva que se hacía en los primeros años tras el despido, culpando a los demás, sino una pregunta más profunda y aterradora. En su justa rabia contra Eugenio y Rosario, en su lucha por sobrevivir, había perdido lo único que ellos nunca podrían haberle quitado si ella no lo hubiera permitido: su identidad como educadora. No el empleo, eso se lo quitaron, pero sí la esencia de lo que significaba ser la profesora Pilar. Ella siempre había creído que la educación era una vocación, no una profesión, que enseñar era un acto de generosidad y esperanza, ya fuera en un aula o en una conversación de café, pero en los últimos 5 años se había vuelto amargada, cerrada, incapaz de ver potencial en nada. Cuando la hija adolescente de la vecina le pidió ayuda con un trabajo de literatura, Pilar inventó una excusa. Cuando vio una noticia sobre la falta de profesores voluntarios en comunidades desfavorecidas, cambió de canal. Protegía su herida como un animal lastimado, pero al hacerlo, se había convertido exactamente en lo que siempre despreció: alguien que se rindió. Eugenio y Rosario le quitaron su empleo, pero ella, Pilar, permitió que le quitaran su alma. La claridad era dolorosa, pero también liberadora. Se levantó del sofá, aún débil, fue hasta la estantería y tomó un volumen raído de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, uno de los pocos libros que no había vendido. Abrió aleatoriamente en una página y leyó: Platero es pequeño, peludo, suave. Lo llamo dulcemente Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre. Las palabras, que conocía de memoria, sonaron diferentes. Había ternura allí, una observación gentil del mundo, una capacidad de encontrar belleza en cosas simples. ¿Cuándo fue la última vez que ella vio belleza en algo? En ese momento, Pilar tomó una decisión. No era grandiosa ni heroica, no implicaba venganza o reconocimiento público. Era simplemente esto: volvería a ser profesora, con o sin aula, con o sin salario, con o sin reconocimiento institucional, porque ser profesora no era lo que hacía, era quien era, y podían quitarle su empleo, su reputación, su sustento, pero no podían quitarle su capacidad de enseñar, a menos que ella misma la entregara. El lunes siguiente, Pilar pegó un papel en la portería de su edificio: clases de refuerzo de lengua y literatura, gratuitas, todas las tardes, piso 3B. Esperaba quizás a 1 o 2 niños. El primer día, apareció Ibrahim, el hijo de 10 años de un inmigrante marroquí que vendía fruta en la esquina. El niño apenas sabía leer en español. El segundo día, vino también Lola, una adolescente de 15 años que había repetido curso 2 veces y estaba a punto de dejar la escuela. Pilar no tenía materiales didácticos, así que improvisó.
Usó envases de productos del supermercado para enseñar vocabulario. Pidió a los alumnos que trajeran canciones que les gustaban y analizaban las letras como poesía. Contaba historias de la literatura española como si fueran cotilleos fascinantes sobre personas reales. Hacía lo que siempre había hecho. Veía a los alumnos como individuos, no como números. En 3 meses, tenía 8 alumnos regulares en su minúsculo piso. No cobraba nada, pero los padres comenzaron a traer cosas. Una vecina traía un guiso, otra le arregló la silla rota. El padre de Ibrahim traía fruta fresca toda la semana. No era dinero, pero era comunidad, era respeto, era el reconocimiento de que lo que hacía tenía valor. Algo comenzó a cambiar en Pilar. Se despertaba cansada del call center, pero animada para las clases de la tarde. Empezó a leer de nuevo. Visitó librerías de segunda mano para montar una pequeña biblioteca para sus alumnos. Sonreía más. La dureza en su rostro comenzaba a suavizarse. No era felicidad completa. Todavía trabajaba en un empleo que odiaba. Todavía luchaba financieramente. Todavía cargaba la cicatriz de la injusticia. Pero había propósito de nuevo. Lola, la adolescente que estaba a punto de rendirse, pasó de curso con notas sorprendentemente buenas. Ibrahim ganó un concurso de redacción de la escuela municipal. Otros éxitos pequeños, invisibles para el mundo, pero monumentales para aquellos niños y para Pilar. Un año pasó en esa nueva rutina. Pilar estaba dando clase una tarde de primavera. El piso abarrotado con 7 alumnos discutiendo sobre Don Quijote y si los sueños imposibles eran locura o coraje, cuando alguien llamó a la puerta. Abrió distraída, esperando a otro padre. Era Nicolás, pero no el niño de 13 años que ella recordaba. Un hombre de 21 años alto, con un traje bien cortado pero con los mismos ojos intensos e inteligentes. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego Nicolás sonrió, aquella sonrisa tímida que ella recordaba, y dijo: «Profesora Pilar, finalmente la encontré». Las clases se suspendieron ese día. Nicolás se sentó en la minúscula cocina mientras Pilar hacía café, y él contó su historia. Después de la salida de ella del San Bartolomé, él cayó en una profunda depresión. Sus notas se desplomaron. Perdió la motivación, pero recordaba las conversaciones con Pilar sobre dignidad y propósito. A los 16 años comenzó a trabajar en una tienda de informática, reparando ordenadores. Descubrió que tenía talento para la programación. A los 18, ya desarrollaba aplicaciones. A los 19, creó una aplicación de enseñanza de idiomas gamificada que se hizo viral. A los 20, vendió la empresa por una cantidad que todavía le costaba creer. A los 21 decidió que antes de hacer cualquier otra cosa, necesitaba encontrar a la profesora que le cambió la vida. «La busqué durante meses», dijo él. «El colegio no quiso darme información. Finalmente encontré a una antigua colega que me dio su dirección». Pilar escuchaba con un nudo en la garganta. «Nicolás, yo estoy tan orgullosa de ti, pero no necesitabas buscarme. Lo lograste todo solo». «No, profesora. Usted me enseñó que yo podía ser más que las circunstancias en las que nací. Me enseñó a leer el mundo de forma diferente. Todo lo que construí comenzó en aquellas tardes en las que usted se quedaba conmigo después de clase, prestándome libros, creyendo en mí». Hizo una pausa, y su voz se endureció. «Y también sé lo que le hicieron. La injusticia, las mentiras. Yo quiero arreglar eso». Pilar sintió un impulso familiar. La rabia antigua, el deseo de venganza, de ver a Eugenio y Rosario pagar. Pero entonces miró los cuadernos de sus alumnos esparcidos por la mesa, los libros prestados en la estantería improvisada, el pequeño mundo que había reconstruido con sus propias manos. «Nicolás», dijo suavemente, «lo que hicieron fue injusto. Todavía duele. Probablemente siempre dolerá. Pero si paso el resto de mi vida buscando justicia institucional o venganza, ellos ganan de nuevo, porque ya no estoy viviendo, solo estoy reaccionando». Él la miró sin comprender completamente. «Ellos me quitaron mi empleo», continuó Pilar, «pero yo, en mi dolor y rabia, dejé que me quitaran más. Dejé de ser profesora. Dejé de creer que podía marcar la diferencia. Estos últimos años me han enseñado que ningún director puede darme o quitarme mi identidad. Soy profesora porque enseño,
no porque tenga un contrato o un salario o un título oficial. Nicolás no lo aceptó fácilmente. Insistió en que tenía recursos, que podía contratar abogados, que podía hacer pública la historia, que podía garantizar que Pilar nunca más necesitara trabajar en un call center. Ella escuchó con paciencia y dijo: «Hay algo que puedes hacer por mí, pero no es lo que estás pensando». 2 semanas después, Nicolás volvió con un plan diferente. Usaría parte de su dinero para crear una fundación educativa. No sería sobre probar la inocencia de Pilar o castigar a los culpables. Sería sobre crear oportunidades reales para profesores que quisieran enseñar de formas no convencionales, fuera de las estructuras tradicionales. Becas para educadores que trabajaran en comunidades desfavorecidas. Recursos para bibliotecas comunitarias. Financiación para proyectos pedagógicos innovadores. Y quería a Pilar como directora pedagógica de la fundación. La ironía no pasó desapercibida. El título que Eugenio nunca le dio, ahora lo recibía de una forma infinitamente más significativa. Pero Pilar dudó. «No quiero un cargo solo en el papel, Nicolás. No quiero sentarme en una oficina revisando propuestas. Necesito enseñar». «Entonces enseñe», dijo él simplemente. «Diseñe la fundación de la forma que quiera. Si quiere pasar la mitad del tiempo en la calle, enseñando, hágalo. Usted demostró en los últimos años que no necesita una institución para marcar la diferencia. Ahora imagine lo que podría hacer con recursos». Pilar aceptó, pero con una condición. Seguiría viviendo en su barrio. Seguiría dando clases en su piso. Seguiría siendo accesible. El dinero nunca se usaría para construir imperios administrativos, sino para llegar directamente a profesores y alumnos. La Fundación Aurora, nombrada así porque Pilar decía que todo alumno era un amanecer de posibilidades, comenzó modestamente. Nicolás consiguió financiación adicional de otros empresarios. Teresa, su madre, se convirtió en una de las administradoras, aportando su sabiduría práctica de quien crió a un hijo sola con dignidad. En los primeros 6 meses, la fundación financió 12 proyectos educativos en comunidades de Sevilla y alrededores. Profesores que enseñaban teatro en barrios periféricos, educadores que creaban bibliotecas itinerantes, maestros que daban clases de oficios tradicionales a jóvenes en riesgo. Pilar visitaba cada proyecto personalmente, no como supervisora, sino como colega. Se sentaba con los profesores, escuchaba sus historias, aprendía de ellos. Un día, inevitablemente, Rosario se enteró de la fundación. Vio un artículo en un periódico local sobre la profesora Pilar Fernández, directora pedagógica de una iniciativa innovadora financiada por un exalumno exitoso. La envidia que sintió fue tan intensa como la que había sentido años atrás, pero ahora mezclada con algo más amargo, la comprensión de que había destruido la carrera de alguien y, aún así, esa persona había resurgido de formas que ella nunca podría alcanzar. Rosario intentó contactar. Envió un correo electrónico formal felicitando a Pilar por el merecido éxito, insinuando que malentendidos pasados debían ser olvidados. Pilar leyó el correo 2 veces. Sintió el impulso de responder con rabia, de señalar la hipocresía, de finalmente decir todas las cosas que había tragado durante años. En lugar de eso, borró el correo sin responder, no por perdón magnánimo, sino por indiferencia genuina. Rosario simplemente ya no importaba. Su opinión, su validación, su culpa, nada de eso tenía poder sobre Pilar. Eugenio, por otro lado, intentó un acercamiento más calculado. Supo de la fundación y envió una propuesta formal para una asociación con el San Bartolomé. Estaba enfrentando problemas financieros, matrículas en descenso, padres retirando alumnos, y pensó que asociarse con la Fundación Aurora podría mejorar su imagen. La propuesta llegó a la mesa de Pilar una mañana de otoño. Nicolás estaba presente cuando la leyó. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, con voz tensa. Para él, aquel hombre representaba todo lo que estaba mal en el sistema educativo. Pilar guardó silencio por un largo momento. «Voy a evaluarla como evaluamos todas las demás propuestas. Si el proyecto realmente beneficia a los alumnos, si es honesto y está bien estructurado, lo consideraremos. Pero no voy a dar un trato especial, ni para perjudicar ni para favorecer». Después de todo lo que hizo,
especialmente después de todo lo que hizo, porque si uso la fundación para ajustar cuentas personales, deja de ser sobre educación y pasa a ser sobre mí. Y yo no pasé por todo esto para reconstruir mi vida en torno a la rabia. La propuesta de Eugenio fue rechazada, pero no por venganza. Fue rechazada porque, bajo análisis, era superficial y estaba más enfocada en el marketing que en el impacto real. Pilar escribió una respuesta profesional explicando los motivos técnicos. Eugenio nunca respondió. 2 años después de la fundación de Aurora, Pilar estaba dando una conferencia en un congreso de educadores en Madrid. La sala estaba llena de profesores de toda España. No habló sobre su historia de injusticia. No se presentó como una víctima que venció. En lugar de eso, contó historias de sus alumnos. Ibrahim, que ahora estaba en la universidad estudiando ingeniería. Lola, que se había convertido en profesora asistente y trabajaba con niños en riesgo. Nicolás, que usaba su éxito para crear oportunidades. La educación, dijo Pilar a aquella sala silenciosa, no es algo que sucede en edificios bonitos o con tecnología cara. Sucede cuando un ser humano ve a otro ser humano y dice, eres capaz de más de lo que imaginas, y yo voy a caminar contigo hasta que tú también lo creas. Ningún consejo administrativo puede darte eso, y ninguno puede quitártelo. Cuando bajó del escenario, una fila de profesores esperaba para hablar con ella. Muchos contaban sus propias historias de injusticia, de escuelas que no valoraban su trabajo, de sistemas que los rompían. Pilar escuchaba a cada uno con la atención que un día le dio a Nicolás. No ofrecía soluciones fáciles, pero ofrecía algo más valioso: testimonio. Te veo, te entiendo, y lo que haces importa, incluso cuando nadie lo reconoce. Una tarde de primavera, 7 años después de su injusto despido, Pilar estaba sentada en el pequeño parque cerca de su piso. Nunca se mudó, a pesar de que ahora podía permitirse algo mejor. A su alrededor, un círculo de 10 niños escuchaba mientras ella leía Bodas de sangre de Lorca, haciendo voces diferentes para cada personaje. Los padres se sentaban en los bancos cercanos, algunos escuchando también. Nicolás apareció, como hacía frecuentemente, trayendo café para ambos. Se sentó en la raíz de un árbol y observó. Cuando la lectura terminó y los niños se dispersaron, él dijo, «Sabes que ya tenemos fondos para abrir un centro educativo propio, ¿verdad? Con aulas adecuadas, biblioteca, todo». «Lo sé», dijo Pilar, observando a una niña que tomaba un libro prestado de su bolso. «Pero prefieres seguir enseñando debajo de los árboles». «Yo enseño donde están los alumnos, Nicolás. Siempre ha sido así». Él sonrió. «Usted nunca cambió, profesora». «No, sí cambié. Durante unos años terribles dejé que la rabia y el dolor me transformaran en alguien que no era yo. Pero aprendí que la identidad no es algo que otros puedan dar o quitar. Es algo que eliges todos los días con cada pequeña acción». Nicolás guardó silencio por un momento. Luego dijo, «¿Sabe qué es lo que más me sorprende? Usted nunca buscó que pidieran disculpas. Nunca exigió un reconocimiento público de lo que hicieron». Pilar tomó un sorbo de café, pensando, «Hace años habría dicho que era porque soy noble o porque perdoné, pero la verdad es más simple. No lo necesito. Mi valor como profesora no depende de que Eugenio admita que estaba equivocado o de que Rosario sienta remordimiento. Yo enseño, luego soy profesora. Simple. Pero la justicia perfecta no existe en este mundo, Nicolás. La gente mala prospera, la gente buena sufre, los sistemas son injustos. Puedo pasar mi vida luchando contra eso, consumiéndome en rabia, o puedo construir algo mejor en los espacios que puedo alcanzar. Elegí la segunda opción. Esa noche, Pilar volvió a su piso. Seguía siendo pequeño, todavía tenía manchas de humedad, pero ahora tenía estanterías llenas de libros, paredes cubiertas de dibujos que los alumnos hicieron, fotos de graduaciones y celebraciones. No era un palacio, pero era un hogar lleno de propósito. Antes de dormir, como hacía cada noche, escribió en su diario, no sobre el pasado, sino sobre el presente, los progresos de cada alumno, las ideas para nuevas clases, los planes para expandir la fundación, y al final, una línea que escribía frecuentemente, hoy enseñé, hoy fui yo misma, hoy fue un buen día.
La injusticia que sufrió nunca fue oficialmente reconocida. Eugenio nunca perdió su empleo. Rosario nunca pidió disculpas. El San Bartolomé nunca restauró su reputación. En términos convencionales, Pilar nunca recibió justicia, pero reconstruyó su vida en torno a algo más duradero que la justicia, el propósito, y descubrió que la mejor respuesta a la crueldad no es la venganza, sino la negativa a permitir que la crueldad defina quién eres. A veces, en noches silenciosas, la rabia todavía la visitaba, la injusticia todavía dolía. Ella no era una santa, pero había aprendido a no vivir en ese dolor. Lo visitaba, lo reconocía, y luego volvía a donde la vida real sucedía, en las clases, en los alumnos, en los pequeños milagros diarios de ver a alguien entender algo por primera vez. Y si tú también cargas con una historia de injusticia, de talento no reconocido, de sacrificios invisibles, no dejes que ese dolor defina toda tu narrativa. Eres más que el peor día de tu vida, más que la peor cosa que te hicieron. A veces la verdadera victoria no es destruir a quien te hirió, sino negarse a ser destruido. Sigue compartiendo estas historias, pues cada una es un recordatorio de que la resiliencia humana es más fuerte que cualquier injusticia. Suscríbete para no perderte las próximas jornadas que prueban que nuestro valor no depende del reconocimiento ajeno, solo de la verdad de quién elegimos ser.